desde el principio del mundo, el diablo le ofreció al hombre, le dio una oferta que hasta el día de hoy es muy, muy apetecida. Y es el hecho de llegar a ser como Dios, de conocer, de saber cómo lo hace Dios. E infortunadamente el hombre y la mujer accedieron a esa oferta pensando que habían hecho un negocio redondo. Y fue todo lo contrario, porque de vida cayeron ¿en qué? En muerte. Y resulta que esas mismas ansias de conocerlo todo y de tener control sobre todas las cosas hasta el día de hoy existen, ¿sí? El hecho de querer saberlo, de querer controlarlo, de que nada se salga de lo que yo he planeado, de lo que yo he considerado, hasta el día de hoy permanece, ¿sí o no? Y algunos dicen que sobre todo en las mujeres. No, yo digo que eso está por igual, hombres y mujeres, pero en diferentes áreas, ¿sí? El deseo de ser omnisciente en el ser humano. ¿Y sabe con qué objetivo? Con el fin de prevenir desastres. Yo necesito saber qué va a pasar en el futuro, o yo necesito saber cómo organizarme para evitar problemas, para evitar desastres. Es que si yo supiera con claridad con quién me voy a casar, maravilloso, porque no cometo un error. Necesito saber si ese es el empleo en donde debo estar, si son las personas con las que debo estar. Entonces hay un deseo de querer saberlo todo, de querer no cometer errores, entre comillas, pero también de controlarlo todo. Y en muchas ocasiones uno ve que se presentan situaciones en el mundo, en la vida, que son intencionales, que es porque usted y yo tomamos decisiones y finalmente vienen consecuencias. Pero hay otras que son más bien como espontáneas, o que uno diría naturales, como los desastres naturales. Sin embargo, aún eso es producto ¿de qué? Del pecado del ser humano. O sea, nada es porque sí, nada viene porque de repente, todo tiene una razón de ser. Así que ese deseo de omnisciencia, es decir, de querer saberlo todo, del ser humano, ha generado muchos desastres. Y algunos de ellos es, por ejemplo, el deseo de saber cuándo regresa Jesús por segunda vez. ¿Usted ha escuchado fechas? ¿Usted ha escuchado datos? ¿Usted ha escuchado que en X o Y lugar dijeron viene Cristo, nos encerramos todos, vendemos todos, pero no pasó absolutamente nada? ¿Usted ha escuchado alguna vez de eso? Mire, yo rápidamente les voy a recordar de hace mucho tiempo y de hoy día, porque a veces uno dice, no, pero eso pasó hace muchísimo tiempo. Como cultura general, Hipólito de Roma, Sexto Julio, Africano e Ireneo, 3 teólogos cristianos, en el año 500, predijeron que Jesús vendría en ese año. ¿Pasó? No pasó, ¿cierto? Luego, el 1 de enero del año 1000, el Papa Silvestre II dijo, junto con otros sectores de la población europea, que ese día, el 1 de enero del año 1000, sería el fin del mundo. ¿Pasó? Tampoco, ¿cierto? Russell, no sé cómo se pronunciará, el primer presidente de la Asociación de los Testigos de Jehová, calculó que en 1874 sería el año de la segunda venida de Cristo. ¿Pasó? Tampoco, ¿cierto? Smith, ya de los mormones, dijo que había tenido varias revelaciones en donde Dios le había dicho que él vería al Hijo del Hombre antes de que él cumpliera 85 años. Así que más o menos Jesús vendría por segunda vez en 1890. ¿Pasó o no pasó? Nada, ¿cierto? Vámonos para los 2000. Uno dice, no, pero eso fue muy lejos. Todavía sigue. Y usted ponga en Google predicciones de la segunda venida de Jesús, vea, un listado, ¿sí? De todos aquellos que te dieron fecha, algunos dieron hora y dijeron de qué manera. Y no pasó absolutamente nada. En el 2000, Frank Cherry, fundador de la religión negro,
hebreo israelita, predijo que el fin ocurriría en el año 2000. ¿Pasó o no pasó? Vamos en el 2024, ¿cierto? Y así sucesivamente nos encontramos con diferentes predicciones acerca del fin del mundo. En el 2020, una vidente, Dixon, afirmaba que el Armagedón tendría lugar en el 2020 y Jesús volvería para derrotar a la impía trinidad del anticristo, Satanás y el falso profeta. ¿Ocurrió o no ocurrió? Y así nos vamos, con muchos datos en donde diferentes personas consideraron que Jesús vendría. El deseo de saberlo todo, de considerar cómo van a suceder las cosas. Y la palabra dice, creyendo ser sabios, se hicieron necios y además ridículos. Y generaron muchos desastres. Y así como ese hay muchos ejemplos, como les decía, comunidades enteras que vendieron todo, se encerraron y se suicidaron. ¿Por qué? Porque venía Jesús. Y todo esto ocurre por el deseo de querer saberlo y controlarlo todo, pero también por el hecho de no conocer ¿qué? Las Escrituras. Y ahí es donde usted y yo nos vamos a detener hoy. Lo que usted y yo tenemos que tener claro es la obra del Padre desde el principio y quién es Cristo. Así que yo le invito a que vamos a Colosenses capítulo 1, versículo a partir de el 15. Si usted tiene su Biblia, puede leer ahí o en pantalla. Dice, quiero que leamos de manera consciente, que podamos entender lo que nos dicen las Escrituras. Mire, no podemos decir yo no sabía, cuando la Biblia, que es la Escritura, que es la palabra de Dios, no lo dice tan claro. Otra cosa es cuando yo no voy y conozco. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Están hablando de quién? De Cristo, de Jesús. Porque por medio de Él, de Jesús, fueron creadas todas las cosas, todas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Aquí existen todas las teorías creacionistas o evolutivas? No. ¿Qué me está diciendo la palabra? Todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí? Versículo 17. Él, Jesús, es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia, o sea, usted y yo. La iglesia no es este auditorio, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia es todos los hijos de Dios. Y Él es la cabeza. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él, ¿qué hizo? Reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Paremos aquí un momentico. Varias cosas. ¿Quién es el creador? Dios Padre, ¿cierto? ¿Y por medio de quién creó todas las cosas? De su Hijo Jesús, ¿cierto? Y viene un proceso ¿de qué? De reconciliación con el mundo. ¿Por medio de quién? De su Hijo por su sangre. ¿Hasta ahí vamos todos claros? Ay, sí, eso yo ya lo sabía, yo ya lo tenía claro. Pero espérese y verán. Versículo 21 dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud, nos está hablando a usted, a mí y a muchos otros, y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Y aquí se cae toda teoría humana de yo soy un hijo de Dios, pero no hago lo que Dios me dice. Mire que la palabra es clara y dice, ustedes estaban separados. ¿Por qué? Por el pecado, desde lo que sucedió en ese huerto. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos
intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan como firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. La pregunta es, ¿cuál es esa esperanza? ¿En qué es que nos tenemos que mantener firmes, bien cimentados y estables para no abandonar la esperanza? ¿Usted sabe cuál es esa esperanza? La vida eterna. Y ese es el punto que hoy vamos a trabajar. Vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque es que a veces, o yo creo que muy a menudo, nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que hay una vida eterna, pero que también hay ¿qué? Una muerte eterna. Y leímos todos estos textos porque es preciso recordar cómo comienza todo, cómo es el trayecto y qué está pasando hoy día. Planeamos, organizamos, seguramente usted tiene ya pensado qué va a hacer después de que salga de este lugar, pero se nos olvida que hay una vida eterna. Y sembramos y construimos para lo que tenemos en este momento, para nuestra vida terrenal, pero se nos olvida que hay algo más después de eso. Y Pablo, al exhortar a los colosenses con esta carta, se los está recordando. Y es algo que nosotros también necesitamos recordar constantemente. Pero no solo Pablo, sino que también Mateo, uno de los discípulos de Jesús, también lo recuerda. Acompáñenme a Mateo capítulo 24, versículos 10 al 14. Dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero específicamente esta parte, ¿usted cree que hoy día lo estamos viviendo? ¿Será que nosotros vemos que en este tiempo hay personas que se están apartando de su fe en Cristo? Que están diciendo, no, yo estaba engañado, yo estaba completamente errado, ahora es de esta manera, y se apartan de su fe. Ustedes han visto que el amor de algunos se ha enfriado hacia otros, y que vemos madre contra sus hijos, hijos contra su padre o su madre, entre familia. ¿Usted ha visto todo esto en esta época? Que uno dice, es increíble cómo violó a una niña, si es su hija, cómo maltrató, mató a su mamá o a su papá. De eso nos está hablando en las Escrituras. Esto no lo está diciendo. Es decir, es algo que en ese momento está diciendo, hey, va a pasar, y ahora está pasando. Pero que se nos olvida. Y Lucas también nos habla sobre estar vigilantes. ¿Usted alcanzó a leer cómo se llama la enseñanza del día de hoy? Estamos listos. En signo de pregunta. ¿Usted y yo estamos listos? Hagámonos esa pregunta. Hasta aquí. ¿Estamos listos? Tal vez algunos dirán, ¿listos para aquí? Pues hasta aquí como que voy perdido, ¿sí? Pues si está perdido, engánchese desde este momento, se vale. Hay una experiencia que algunas mamás, digo mamás porque son, digamos, como las que están más en la organización de los hijos, antes de salir a algún lugar, genera a veces como mucho estrés, y sobre todo cuando son pequeños y son varios. ¿Y es salir qué? A tiempo. Y si hay niños, entonces que peinarlas, que organizarlas. Yo tengo 2 niñas y siempre una salida es, ay Dios mío, y yo siempre soy la última.
¿Por qué? Porque entonces tengo que terminar de organizarlas a ellas. Pero uno, como hace 2 horas, les dijo que vamos a estar listos, a tal hora salimos. Dije, me fui y no espero a nadie. Mentira, uno termina esperando a todo el mundo, ¿cierto? Para mí eso es muy caótico. Mi esposo es así con el tiempo y con la hora. Así que si llegamos tarde, no fui yo, fueron las 2 de allá. No, mentiras. Pero es que es muy complejo a veces. Porque uno dice, pero es que yo hice todo, yo preparé todo y me cogió la tarde. O sea, yo no sé de dónde salieron tantas cosas a último momento y me cogió la tarde. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Lucas, capítulo 12, versículo 35 dice: manténganse, ¿qué? Listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Aquí hay algo interesante y es nuestro primer punto. En otra versión, sobre todo en la Reina Valera, dice lomos ceñidos. ¿Y qué son lomos ceñidos? Ahí yo les estoy mostrando como el proceso, uno a uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? El hombre usaba túnica, ¿cierto? En los tiempos antiguos. Pero, ¿usted cree que esa túnica no era así de amplia como la falda mía, no era más ajustadita? ¿Usted cree que esa túnica iba a hacer que él tuviese facilidad para correr, o para trabajar, o para ir a la guerra? Para nada. Entonces, ceñirse los lomos es subirse la túnica hasta los muslos, apretada en la parte de atrás, la parte que queda al frente la metían por detrás, mira, ya la sujetan, la meten por detrás y luego la sacan al lado y lado y la amarran al frente. Es decir, se hicieron un chorro y bien fuerte. Y ahora sí, ¿estaba listo para qué? Para correr, para ir a trabajar o para la guerra. Eso es tener ceñidos los lomos. Y la palabra nos dice, manténganse listos con la ropa bien ajustada. No crea que nos está hablando literal de que nos está hablando de, hey, preparados. ¿Preparados para qué? ¿Listos? ¿Para qué? Para enfrentar una tarea difícil. Ceñirse viene del hebreo azar, y azar significa sujetar fuertemente. Significa circularse y asegurarse de que esté firme. Para enfrentar algo difícil. ¿Qué? Van 2 preguntas. Número 1, ¿cuál es esa esperanza? Ya la respondimos, es la vida eterna en Cristo. Pero ahora, ¿por qué me tengo que ceñir? ¿Por qué tengo que estar preparado? ¿Por qué tengo que estar listo? ¿Qué es eso difícil? Y aquí en Lucas, si nosotros vamos hacia atrás, el capítulo 12 nos viene hablando de algunas advertencias y estímulos que el Señor le está haciendo a sus discípulos, a sus 12, en medio de la multitud. Y les está hablando y les está diciendo ciertas cosas que ellos necesitan tener presente. Y les está hablando específicamente de tener una buena o correcta actitud frente a 3 aspectos. Número 1, una correcta actitud frente a la persecución. Es decir, a los sufrimientos, a los momentos difíciles. Les está hablando a los discípulos y les está diciendo, van a venir momentos complicados, los van a perseguir, van a difamarlos, van a decir cosas terribles de ustedes. ¿Cómo vamos a estar? Pero no solo eso, sino que también les habla acerca de la actitud respecto a la codicia. Al querer obtener muchas cosas, al querer alcanzar, al querer ser más, al querer multiplicar todo lo que yo puedo tener. Pero también les habla acerca de la preocupación. ¿Qué tan preocupado o qué tanto está mi mente en aquello que me genera malestar, que me genera ansiedad, que yo no sé qué va a pasar en el futuro, que yo no sé qué va a suceder? Y un último aspecto es la actitud respecto a la venida de Jesús, que es esta última parte. Así que en conclusión, lo que Jesús está diciendo de todo el capítulo 12 de Lucas es:
Un seguidor de Jesús no puede ser una persona codiciosa, ni una persona que esté preocupada ni afanada en conseguir y en poder multiplicar constantemente, sino que un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, tiene que tener un enfoque correcto. ¿Y es en quién? En Cristo, en Jesús. ¿Cómo así? Entonces, ¿no nos preocupamos por lo que va a pasar? ¿No trabajamos? No, no está diciendo nada. Lo que está diciendo es, en donde está ese tesoro, eso que yo tanto amo, eso que yo tanto venero, ahí está mi corazón. Ahí voy a enfocar todas mis fuerzas. Si en donde está mi tesoro es una familia, pues entonces yo todo el tiempo voy a estar pensando en quiero formar una familia y necesito conocer a ese hombre o a esa mujer. Si donde está mi tesoro es necesito dinero, pues todo el tiempo yo voy a estar enfocado en cómo hago para conseguir dinero. Entonces me muevo aquí, me muevo allá, y ese va a ser mi enfoque. Entonces lo que Jesús está diciendo es, ¿por qué no se enfocan en lo que es correcto? Y es que eso, lo que van a conseguir, no va a durar para siempre. Yo regreso, dice Jesús. Así que estar listos requiere de firmeza. Requiere de firmeza. ¿Para hacerle frente ¿qué? A la presión. Esa es la forma en la que se podía ir a trabajar o a la guerra. Necesitaba estar preparado para poder tener firmeza. ¿A qué? ¿Recuerda ¿y qué es eso tan difícil? Los deseos de la carne y la presión de este mundo. Para eso yo necesito tener firmeza. Para saber, no sé si usted recuerda la prédica de saber decir sí o no. Para saber entender los tiempos. Vaya conmigo por favor a Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae ¿qué? Salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Versículo 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Mire, si usted se da cuenta, hasta el momento, en cada uno de los textos bíblicos, siempre nos hace referencia ¿a quién? A la venida de Jesús. Pero antes de eso, ¿a quién nos hace referencia? A la obra de Jesús, a lo que Jesús ha hecho por usted y por mí. Y con base en esa obra de Jesús, entonces yo mantengo una esperanza. Entonces, con base en la obra de Jesús, yo me porto como debe ser. Y tomo decisiones como debe ser. Vivir preparado para Cristo. ¿O vivo preparado para mí mismo? Y como nadie sabe cuándo es la hora ni el día, ¿cierto que no? Ya vimos ejemplos de aquellos que se descacharon, ¿sí? Dando predicciones. Mateo capítulo 24, en varios versículos, usted los va a ver ahí, no lo dice. Esto es para que si usted escucha, usted dice, no, espere, es que la Biblia nos dice algo completamente diferente. 24, versículo 36 dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo ¿quién? El Padre. Y nos saltamos al versículo 42 y dice, por lo tanto, manténganse despiertos, como en este momento, manténgase despierto, porque no saben qué día vendrá su Señor. Y más abajito en el 44 dice, por eso también ustedes deben estar ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Cuándo? Ni idea, no sabemos.
Usted tiene una cita con alguien y la cita es a las 12 y son las 12 y no ha llegado. ¿Usted tiene certeza de que esa persona va a llegar? No. Y algunos dicen, la espera desespera. Mire lo que dice la palabra. Tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo sabemos cuándo Él regrese por su iglesia. Y la pregunta es, cuando regrese, ¿cómo vamos a estar usted y yo? ¿Cómo nos va a encontrar? Por eso la pregunta, ¿estamos listos? Porque todo lo contrario a estar despiertos y a estar listos es estar dormidos o despistados. Y entonces cuando estaba en el colegio, en la universidad, me puse a pensar en algo y me fui 5 segundos y ¿qué dijo? ¿Qué dijo el profesor? Me perdí. 5 segundos y me perdí. O no sé si a usted le ha pasado que tiene mucho sueño y está hablando con una persona y usted dice, me fui. O sea, yo la estaba viendo, pero me fui. No sé qué me estaba diciendo. Cuando regresé, agarré lo último que me dijo, porque no sé qué estaba pasando. Pero con el Señor no es así tan sencillo, como de que me agarré y ven, Jesús, ¿en qué estamos? No sabemos. No sabemos. La palabra lo dice. Pero nos dice que debemos estar, ¿qué? Atentos, despiertos. Porque es que hoy día estar dormido o despistado es normal. ¿Cómo así? Cuando escuchamos, eso es normal, todo el mundo lo hace. ¿Y por qué se aterra? Lo raro es que no lo hagan. Eso es sinónimo de estar dormido. De que yo vea que pase la vida y simplemente me voy amoldando a las nuevas modas, a lo que esté sucediendo. ¿Por qué qué? Normal, no pasa absolutamente nada. Regresemos a Lucas, ahí en el capítulo 12, versículo 39, dice, pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. ¿Cierto que sí? Es lógico. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Entonces uno dice, no, pero es que es muy diferente. Pero miren la analogía que hace el Señor. ¿Quiénes de aquí, sabiendo que los van a atracar a las 3 de la tarde, se va a las 2:30 de la casa? Ninguno, ¿cierto? Ninguno, o sea, uno arma lo que sea. Pero con el Señor es todo lo contrario. Con el Señor a veces nos vestimos con el Señor lo entiende todo. Él me entiende, él me comprende, es que Él sabe que la estoy pasando dura. Estaba muy estresado, entonces necesitaba como desfogarme, necesitaba como hacer otras cositas. Él entiende, Él comprende. Necesitamos estar despiertos, alertas. ¿Alguno de ustedes experimentó el simulacro que hicieron hace, creo que un mes, a nivel nacional? Pues mi hija menor llegó, pero asustadísima. O sea, una niña de 7 años, y me empezó a contar, así todo película, mami, el colegio se estaba quemando. Y yo, ¿y qué pasó? Sí, mami, eso salía humo y estaba caliente. No había ni humo ni nada. Pero la presión, el ruido, el ver a todos caminar. No, ella vio humo y sintió calor. Ella estaba preparada, ella estaba lista, porque toda la semana me estuvo hablando acerca del simulacro. Mami, lo van a hacer y yo voy a salir corriendo, y si no me dejan salir corriendo, pego patada a todo el mundo. Y así decía. Ella estaba lista, alerta, vigilando en todo tiempo. ¿Usted se ha encontrado con algún vigilante dormido en su puesto de trabajo? Y uno dice, oiga, ¿pero qué seguridad? ¿Sí? Y uno dice, Ave María, pero ¿y cómo está nuestra vigilancia? Listo, ese es el dormido. Pero también se ha encontrado con un vigilante que deja entrar a todo el mundo a la unidad.
Y que no pregunta para dónde va, sino hola y saluda a todo el mundo y todo el mundo entra. Sin filtro, a todo le da paso. ¿Y nosotros? ¿A qué le estamos dando paso? ¿Por qué no ponemos el filtro? La frase que yo escuchaba editando la prédica hace 8 días era: disfrutando como si viviéramos 1000 días, y se me olvidó el resto, y cuidándonos como si hoy fuera el último día. Porque es que sí, porque es que el Señor nos ha bendecido, porque el Señor quiere que estemos alegres, que estemos gozosos. Así que no ponga esa cara como de ay no, terrible. No, es que en el Señor tenemos gozo y paz, pero como si hoy fuera el último. Y es lo que pasa cuando dan la terrible noticia de le quedan 2 meses de vida. Uno que empieza a ver que a veces pasa que eso se desaforan y quieren hacer todo lo que no hicieron en 30 y punta de años. Y llegan los 2 meses y no pasó nada. Y no sucedió absolutamente nada. El primer punto, ¿estar qué? Listos, estar preparados, ceñidos los lomos. Pero ahí en Lucas, en el capítulo 12, versículo 35, nos dice la segunda parte, y es que ¿qué debe permanecer encendido? La luz. Y la luz encendida, la lámpara encendida. Y en la antigüedad, para que esa lámpara estuviera encendida, ¿qué necesitaba? Aceite. Necesitaba aceite para que no se apagara. Necesitaba estar pendiente de lo que estuviese sucediendo con esa lámpara. ¿Y eso habla de qué? Del Espíritu Santo, de nuestra relación con Dios. Yo estoy atento a cómo está mi relación con Dios. En la antigüedad, cuando se prendía esa lámpara, se prendía y se cuidaba mucho. ¿Sabe por qué? Porque tenía que durar para lograr el fin con la cual se prendió. Por eso se era tan pendiente de que el aceite no se acabara. Pero ¿sabe una cosa? Hoy día tenemos linternas, tenemos luz eléctrica que usted apaga y prende cuando lo necesitamos. Pero con el Señor nuestra vida no es de apagar y prender. Nuestra vida con el Señor no es de estoy en un momento de crisis, todo está muy difícil, está muy complejo, Señor, y te busco. Y ahí oro y ayuno y no me pierdo nada. Pero cuando todo se estabiliza, entonces apago la luz porque no la necesito, porque todo está bien. ¿Recuerdan el principio? Porque yo ya tengo control de todas las cosas, porque ya resolví, porque ya sé cómo moverme, porque todo en la casa está tranquilo, porque ya no hay peleas, porque no hay crisis financiera. Entonces, ¿qué? Apago al Espíritu Santo y le digo, luego nos vemos. Y eso no pasa así literal. Eso pasa en nuestro día a día cuando decimos, no, es que hace rato no oro. No, es que hace rato, la verdad, mucho trabajo. No he sacado el tiempo. ¿Qué hicimos? Apagamos. Pero la palabra me dice, y la luz encendida. Y mi relación con Dios y la obra del Espíritu Santo en mi vida debe ser permanente. No somos de prender y apagar. Debemos estar preparados, avivados, listos. Véngase lo que se venga. A nosotros nos hicieron, digo nosotros, a mi esposo y a mí, una propuesta hace poquito. Y yo les voy a contar la propuesta, pero no quién lo propuso. Y la propuesta era, si ustedes se cansan tanto, montando y desmontando, organizando, porque para los que no saben, todos los sábados en la noche se trae todo este lugar.
para que todo esté el domingo listo, pero ahorita cuando todo se termine otra vez, todo se devuelve a nuestra casa, en un cuarto piso sin ascensor. Y a raíz de eso nos decía, pero si se cansan tanto, ¿por qué es el sudor aquí bajando? Yo subo el atril sola, ya aprendí, ya pude, soy fuerte. Nos decían, dejen el pastorado y solo congréguense. Esa fue la oferta. Y algunos dirían, pues sí, pues es que eso es, qué camello, muy horrible. Pero es que es una relación de amor, donde Dios tomó la iniciativa y a usted y a mí nos hizo la invitación. Y tal vez usted no se tenga que montar las dos cabinas como lo hace mi esposo, una a una, 4 pisos. Pero en el día a día, con cada decisión que tomamos, le estamos diciendo al Señor, sí o no. Cada día, con cada conversación que tenemos, con lo que observan nuestros ojos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos con nuestro cuerpo, le estamos diciendo al Señor, sí o no. Cada día cuenta. Efesios, capítulo 5, versículo 8, dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Nos están hablando usted y a mí, ¿sí? Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son ¿qué? Luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Así que tengan cuidado otra vez. Usted sí ve que la palabra vuelve y nos habla de lo mismo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la buena voluntad del Señor. Nuevamente, alerta. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque los días son malos, malísimos, perversos, terribles. Yo confieso, yo no veo noticias. Yo un día dije, yo no voy a ver más noticias. Eso a mí me pone terrible. Y cuando es con niños, peor. Pero finalmente uno termina escuchando todo. Y uno se da cuenta. Los días son malos. ¿Sí? Por más que se hagan marchas, por más que se hagan documentos, ¿qué dice la palabra? Que esos días llegarán. ¿Qué va a pasar? Entonces aquí el punto es, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Pero quédese allí, porque no solamente se trata de usted y yo, sino de los que nos rodean. Porque una luz, ¿qué hace? Ilumina, ¿cierto? Y no solo ilumina donde está, sino que toca lo que hay alrededor. Vámonos para el Antiguo Testamento, Salmo, capítulo 18, 28. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Y ojo, esto por si acaso, porque a veces creemos que la luz somos nosotros por nuestra propia sabiduría, por nuestros propios recursos, o porque sé mucho, o porque sé hablar, o porque tengo carisma. No, ¿de quién me está hablando? Y la única forma es que yo decida creer y vivir conforme a las Escrituras y ser un hijo de Dios.
y caminar conforme a su voluntad. Lucas capítulo 11, versículo 35 dice, y este texto a mí me impacta, porque es una confrontación muy fuerte. Dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Porque a veces pensamos que estamos, pero no estamos. Así que yo debo tener cuidado y no dejar que se apague la luz. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Manténganse listos, preparados o ceñidos los lomos. ¿Y qué? Y que la luz no se apague. Mantengan la lámpara prendida. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Se durmieron un tilín porque se estaba demorando el novio. Y justo cuando se duerman, ¿qué pasó? Llegó el novio. Justo cuando se durmieron, porque no aguantaban más, porque está muy difícil esta vida, porque es muy complejo, porque usted no sabe lo que yo estoy viviendo, porque para mí cada día es un martirio. Entonces me duermo un poco. Entonces le digo a Dios no más, y ahí llegó el novio. Y un tercer aspecto, un siervo pendiente y preparado. Un siervo pendiente y preparado. Ahí mismo en Lucas, que es nuestro texto central, Lucas capítulo 12, versículo 47 dice, el siervo que conoce la voluntad del Señor, de su Señor, y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Uno dirá, ay, no le iban a... No, también recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Es decir, si tú y yo conocemos la verdad, ¿qué hacemos ocultándola? Si tú y yo hemos sido alumbrados por Cristo, ¿qué hacemos apagándola? Cuando se refiere la palabra a que recibirá muchos golpes, es que vienen las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y fíjese que aquel que no reconoce al Señor no sale librado, también tiene consecuencias. Y cuando habla de al que tiene mucho se le exigirá mucho, es si yo conozco la verdad, se me va a exigir de acuerdo a eso. No es por los años que yo lleve conociendo de Cristo, no es por los dones y talentos que tenga, es porque mi relación con Dios está siendo cuidada. Es porque todos los días entiendo y comprendo que mi ciudadanía no es de aquí. Y no es un cuento, no es una fábula. El Señor viene por segunda vez. El Señor regresará. ¿Cuándo? Ni idea. Así que ¿de qué debemos estar? Preparados. El llamado es a mantenernos firmes, listos, preparados. Porque listos o no, Él viene. Listos o no, Él regresa pronto. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse ¿qué? Firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. ¿Y hace cuánto fue escrita la Biblia? Ya se acerca. O sea, ni idea. ¿Sí? Y la palabra también nos habla de aquel hombre rico que dice, voy a guardar todo y voy a atesorar todo. Y que dice, necio, usted no sabe cuándo van a venir por ti.
¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? Paciencia, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Y esa es nuestra esperanza. ¿Usted y yo estamos listos? Ojalá que esto sea no para decir, ay, no, terrible. Nos pueden decir, no, ya esto está, pero no, estamos en la inmunda. ¿Usted y yo estamos listos? Mire, cada día. Sí, planeemos, organicemos, ¿sí? Pero la palabra dice, si Dios quiere. Si Dios quiere. No nos vamos de vagos, ojo pues. Que muchas sectas hicieron eso. No, ya el Señor viene en tal fecha, venta todo, nos reunimos y pues chao. No. Haciendo esto sin dejar de hacer lo otro. Voy a ser responsable con mi familia. Voy a ser responsable en mi trabajo. Voy a ser responsable con mis hijos. Pero voy a hacer lo que se debe hacer de manera correcta, conforme a lo que Dios me enseña. Hey, no tengo ni idea, porque hasta ahora estoy conociendo de Jesús. Caminemos, conozcamos a Jesús, hagamos las cosas como Él nos dice. La única manera es leyendo las Escrituras. Y el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo enseña cuando yo tengo esa relación con el Señor. Pero es que una decisión. ¿Cuánto tiempo tiene que tener un corredor para participar en una maratón? ¿La maratón es mañana y empieza hoy a entrenar? No. Meses. Mucho tiempo para una maratón. Su alimentación, la higiene de su sueño, solo para correr un momento. Y la palabra dice, y ellos corren por premios corruptibles. Usted y yo por uno que es incorruptible. ¿Que cuál es nuestra esperanza? La vida eterna con Cristo. Y lo contrario es ¿qué? La muerte eterna. No somos inmunes a eso. Va a llegar el momento, pero no viviéndolo con temor, de miedo, de Dios mío bendito y qué va a pasar y a qué horas y todo. No, sino de, por ahí dicen, el que nada teme. La embarré, Señor. Tengo a un abogado que me defiende. Tengo a un Padre fiel y justo que me perdona. Pero no para pecar, rezar, empatar, sino necesito caminar correctamente en el Señor. Pero muchachos, es una decisión. Es una decisión. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Lucas 12:35. Lucas 12:35. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra condición delante del Señor. Cada uno de nosotros sabemos en qué momento de nuestra vida estamos, ¿sí? Créame, lo que usted y yo estamos viviendo es importante para el Señor. Él sabe de que tenemos necesidad. Pero lo que vive el jovencito no es más ni menos que vive el adulto. Cada uno está viviendo su proceso. Pero entendemos que Él es fiel, que Él cumple sus promesas y que Él es todopoderoso. Pero yo debo evidenciar fruto. Yo debo evidenciar que pertenezco. Es la única manera. No hay otra forma. Mantenerse listos, preparados para trabajar o para la guerra. Y con la luz
encendida. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, gracias porque tenemos la oportunidad nuevamente de poder venir, de poder reunirnos, Señor, libremente, Jesús, de proclamar tu nombre, de no tener temor de que entren, Señor, de manera intempestiva y a todos, Señor, nos hagan daño, porque estamos confesando, Señor, que tú eres Dios. No pasa eso aquí, pero en otros lugares sí pasa, Señor. En otros lugares sí ocurre, Jesús. Así que te damos gracias, Dios, por esa bondad y esa misericordia que hoy tenemos, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios, porque nos diste a tu Hijo Jesús y nos reconciliaste contigo, Padre. Hoy nuevamente decidimos honrar el sacrificio de Jesús en la cruz. No es un juego, no es un momento. Hoy decidimos vivir en luz. Hoy decidimos evidenciar la luz para que otros sean alumbrados. Espíritu Santo, ayúdanos a permanecer firmes, porque vienen, Señor, momentos en donde nos cansamos, momentos en los que ya no queremos nada, momentos en que las circunstancias nos abruman tanto que decimos: ¿y Dios dónde está? ¿Y por qué no me ha resuelto? ¿Y por qué no me ha respondido? ¿Y por qué no ha cambiado el corazón de él o ella? ¿Por qué permite que yo sufra? Perdónanos, Jesús. Perdónanos por toda la queja. Perdónanos, Señor, por todas las veces en que hemos renegado, Señor, de tu poder y en que hemos creído que nosotros lo podemos hacer de mejor manera. Esa ha sido la historia del ser humano desde el principio, creer que podemos hacerlo de mejor manera. Perdónanos, Señor Jesús. Porque en el pasado pidieron un rey de carne y hueso, porque tú como rey no les eras suficiente. Y hoy día buscamos otros ídolos, porque tú no eres suficiente. Perdónanos, Señor. Perdónanos, y hoy nuevamente, Jesús, con convicción, con entendimiento, decidimos por ti, Jesús. Hoy decimos: Dios es primero en mi vida. Hoy decido creer y caminar conforme a la voluntad de Cristo Jesús en mi vida. Y si tú es primera vez que escuchas la palabra del Señor, o si ya la has escuchado, pero nunca con convicción has decidido entregar tu vida a Cristo, este es un momento para hacerlo, es una oportunidad para hacerlo. Y quiero que repitas después de mí, toda la iglesia junta: Señor Jesús, te pido perdón y reconozco que soy pecador. Hoy vengo delante de ti para que vivas en mí, para que seas mi único Señor y Salvador. De ahora en adelante decido caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque hasta hoy hay oportunidad. Hasta hoy hay oportunidad de arrepentirnos y de regresar al camino. Y hoy tomamos la decisión de permanecer firmes, de estar listos y preparados para lo que se presente, Señor.
Y es hermoso porque tú nos diste esa promesa, y es que no estaríamos solos, que tu Espíritu Santo nos ayuda, que tu Espíritu Santo nos guía, nos ilumina, nos convence, nos enseña, nos recuerda lo que debemos hacer y aún lo que debemos decir. Gracias, Señor Jesús. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, Dios. Cada uno de nosotros somos creación de tu mano. Somos hijos tuyos. Tú nos conoces, Señor. Sabes cuántos cabellos tenemos, Dios. Cuidas de nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, y te esperamos, mi amado. Esperamos, Señor, tu regreso, Jesús. Esperamos tu regreso con alegría y con esperanza de que viviremos eternamente contigo, y aún los muertos en ti resucitarán para que vivamos contigo, Señor Jesús, por la eternidad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ese regalo tan maravilloso. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos porque tú eres bueno, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Somos siervos tuyos, siervos preparados y listos para la buena batalla hasta que tú regreses, Señor Jesús, o hasta que nos llames, Padre Santo, a tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, y con gozo, Señor, salimos de este lugar en paz y en bendición porque tú habitas en nosotros, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, bendiciones, que tengan una bonita tarde. Dios los bendiga.